Muy bien, retomamos la audiencia del día de hoy. Doctora Arturo. Señora Presidenta, se encuentran presentes en la sala los imputados Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Alberto Vicente Flores, Roberto Mario León, Aurora Isabel Ahumada, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Miguel Francisco González. No ha comparecido hasta ahora Sebastián Cortés Páez. Por la querella comparece Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo Sanz. Por la fiscalía el doctor Francisco Maldonado. Por las defensas, los doctores Ludmila Berca, Marcelo Fernández Valdés, Sandra Lebeque, Faustino Gelbes, el doctor Montes, que en el día de la fecha informa que va a reemplazar al doctor Carlos Rivadavia. Y por la defensa oficial, el doctor Esteban Chervin. Aún no se conecta el cuarto juez Pablo Salinas. Señora Presidente, sí, acá. Para manifestar que a las 10 tengo una audiencia de prórroga de IPP en los tribunales provinciales, voy a dejar en sustitución a los doctores Derca y Marcelo Fernández Valdés. Es muy cortita, luego me reintegro. Y el señor de León, la señora ¿y testigos para hoy? Han sido citados y están en la antesala el testigo Alejandro Dománico y el doctor Carlos Sábado Pino. Perdón, Eduardo Alberto Dománico. Bueno, buen día, buen día. Sí. Gratulado contra Héctor Moyano y otros por esa sanción penal. Le voy a preguntar si conoce a los imputados y concretamente lo que nos interesa a nosotras es saber si ustedes acreedor, deudor, amigo, enemigo, pariente de la Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Alberto Vicente Flores, Roberto Mario León, Aurora Isabel Ahumada, Eduardo Rubén Oro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Sebastián Cortés Páez y Miguel Francisco González. ¿Conoce? No, no conozco a ninguno. El Código Penal en el artículo 275, capítulo de prisión a que incurre en falso testimonio, apenas se agrava cuando el testimonio intentado por juicio de Estado y no tiene información descargada con el intentado de señor Alejandro, ¿cree que se promete decir la verdad de todo lo que les ha preguntado en la audiencia? Sí, juro. Bien. Gracias, señora presidenta. Buen día, señor Eduardo Alberto Dománico. Arturo. Perdón. Disculpe. Arturo. El DNI. Porque tenemos más Eduardo Arturo Dománico. Sí. Señor Dománico, ¿sería tan amable de indicar al excelentísimo tribunal y a las partes aquí presentes si usted conoce al ingeniero Alberto Bartolo Grasso? Sí, lo conozco. ¿Nos podría decir, por favor, cómo lo conoce? Hemos ido los dos a la escuela industrial. Perfecto. Señor Dománico, ¿usted conoció o conocía personalmente al doctor Juan Carlos Rojas? Sí, he sido funcionario del gobierno de Roja. Esa es la razón por la cual lo conocía. Claro. En alguna oportunidad, señor Dománico, el doctor Juan Carlos Rojas le pidió a usted que lo contactara con el ingeniero Alberto Grasso. Objeción, su señoría. La pregunta es totalmente indicativa. Si habló, si qué contacto tuvo, que Sí, vaya. la puedo de alguna reformular, manera. pero debemos tener en cuenta, luego, que el testigo fue ofrecido justamente por ese punto, ¿no?
Perdón, ¿cuál es la pregunta? Ya se lo- Em, ¿Alguna vez el doctor Juan Carlos Rojas le solicitó a usted algo en relación al ingeniero Alberto Grasso, que usted recuerde? Sí, sí me dijo, estábamos por tomar un café, había una manifestación eh, y le comenté yo al doctor que conocía, que lo había conocido a Telechea porque habíamos jugado al fútbol en el centro de ingenieros y que el que estaba llevando, digamos, el intento de justicia, no sé qué, era el ingeniero Brazo que yo lo conocía. Y bueno, Roja me dijo, mire, dele, contácteme, dele el número de teléfono, que me ubique porque yo eh, puedo conocer algunas cosas. Eso es todo lo que sé. Perfecto. Señor Dománico, para que quede claro en el tribunal, usted ha dicho que usted fue funcionario del doctor Juan Carlos Rojas. ¿Podría indicar qué, qué función pública cumplía o cumplió el doctor Juan Carlos Rojas? Yo he sido secretario del agua en la provincia, he sido interventor en el departamento de hidráulica y he sido presidente del DPDU, o sea, la Dirección Provincial del Registro Urbano. Perfecto, pero le pregunto por el doctor Juan Carlos Rojas. ¿Qué función pública cumplía el doctor Rojas? El doctor era gobernador. Claro, bueno, todos lo sabemos, lo que pasa es que el tribunal está compuesto por magistradas de otras provincias, entonces por eso le hago la pregunta. Yo lo que digo es que he sido funcionario del doctor Rojas, que era el gobernador. Yo soy ingeniero, he ocupado cargo en el gobierno de él. Y Perfecto, creo que es lo que usted me pregunta. exacto, queda claro que era gobernador. Vuelvo a las circunstancias en las cuales se dio este contacto que usted ha descrito o pedido de contacto. Y usted ha dicho que fue en una manifestación. ¿Usted recuerda en qué lugar se dio esa manifestación? ¿En qué ámbito? Creo que ahí en la calle Rivadavia, porque nosotros sabíamos tomar café ahí en la Rivadavia y Garastán. Por ahí estaba la manifestación. Eso es frente a tribunales, perdón que Frente a pregunte algo tribunales. obvio, pero frente a tribunal. Perfecto. Usted, en pedido, ¿usted transmitió algún tipo de información al ingeniero Grasso? No, solamente le di el teléfono, Ajá. le di el teléfono para que se conectara con Rojas. ¿El teléfono se lo dio en un soporte de algo o se lo verbalizó? Hoy no me acuerdo. No se acuerda. Si se lo dio en un papel o... No me acuerdo si No era sé. un papel. Bien. Lo más probable es que le haya mostrado el número Ujú. de Pero, Rojas. ujú. Y que Pero le dio la información que usted le dio fue el teléfono del doctor Juan Carlos Rojas. Sí. ¿Alguna vez el doctor Juan Carlos Rojas le hizo algún otro comentario que usted No, recuerda? nunca más Sobre este tema, digo. sobre este tema, nunca Nunca. me hizo ningún comentario. Y el doctor, perdón, y el ingeniero Grasso, ¿le hizo algún comentario a usted con posterioridad? No, tampoco. Bien, perfecto. ¿Usted sabe o le consta que se haya celebrado una reunión entre estas dos personas? No, eso no lo sé. No lo sabe. No lo sé. Ujú. Y usted, en ese momento, el doctor Juan Carlos Rojas, ¿cumplía una función pública o No, ya no cumplía? ya no, ya estaba otro gobierno. Ujú. Y el doctor, en ese momento, de esta circunstancia que usted dice, ¿a qué se dedicaba el doctor Juan Carlos Rojas? Bueno, él tenía el estudio Ujú. jurídico. Perfecto.
señor Dománico. ¿Y dónde tenía el estudio jurídico? Perdone que sea tan... Había en la calle Central, antes de llegar a Rawson, mano derecha. Por lo menos ahí es donde yo he ido a verlo. Perfecto. Una última pregunta, aclaro que si se considera innecesaria, la retiro. ¿Usted podría identificar si el ingeniero Alberto Grasso se encuentra en esta sala? Perdón, señora presidenta, me opongo. Dijo que lo conocía, sabe por eso quién es, dije dijo que- que lo conoce del colegio. Es un reconocimiento impropio, no corresponde hacer ese tipo de reconocimiento. Si quiere hacer un reconocimiento del ingeniero Grasso, deberíamos aplicar las reglas que están establecidas en el código ritual, hacer una rueda, poner personas parecidas y si él quiere acreditar la identidad de Rojas, pero hacer un reconocimiento en sala de debate sin que se cumplan las formalidades que establece el código ritual respecto de que lo describa y luego hacer una rueda con las distintas personas me parece inadecuado. Gracias. No. No, justamente por eso yo por eso Si planteé puede la informarnos pregunta o el pedido al tribunal, relativizándolo en el postulado, en la medida en que coadyuve a mayor verosimilitud en los dichos del testigo. Nada más eso. Obviamente, si hay una oposición, esta parte no vamos a insistir. La pertinencia era esa. Nada más. Bien, si no van a insistir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, bueno, Sí, sin perjuicio de ello, me gustaría decir que en varias oportunidades, en este mismo debate, se ha pedido la identificación con un número de personas que claramente es superior a una rueda de reconocimiento. No, simplemente agregar que no advierto ningún tipo de afectación a garantía constitucional del GUA que se realice este tipo de reconocimiento. Y como dijo el querellante, ya en el caso del testigo Antonio Molina se autorizó un reconocimiento impropio, como bien catalogó el defensor oficial. No advierto ningún tipo de agravio y entiendo que podría llevarse a cabo el reconocimiento. Pero lo ha desistido de... No lo existe, yo lo que tiene en la medida en que el tribunal lo acepte. Bien. Bueno, entonces sí lo vamos a permitir, doctor, porque es un reconocimiento impropio, es una realidad que es un poco... Dejo la reserva. Dejamos pasar la reserva. Nos quedaba duda sobre la pieza. Lo único que le pedí es primero que lo escriba. Ahí le sigue preguntando la querella, señor Tomás. Señor Dománico, ¿usted podría describir al ingeniero Grasso aproximadamente, físicamente, en apariencia, en aspecto? Sí, lo puedo describir lo que yo me acuerdo, porque hace muchos años que no lo veo. Y los años nos pone viejo y muchas veces me he encontrado con algunos amigos en la calle que dicen, mira, yo soy tal. Y si no me dicen, no,
El Alberto es medio ruludo. Me dirá 1,70 y... No, 1,70 no. 1,68, 1,69. ¿El color de piel? Normal, digamos. O sea, ¿Usted puede pararse, por favor, y decirnos si está acá el señor Grasso? sí, Y señalar, en su caso. ¿Y quién es? Nada más, muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias. Si puede decirnos de qué color tiene la ropa de arriba para dejar continuación. roja. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Buen día. Simplemente, usted dijo que había sido funcionario del gobernador Juan Carlos Rojas, y que esta charla que tuvo con él para contactar a Grasso fue después de que él le había dejado de ser gobernador. ¿Puede recordar la fecha? ¿En qué año fue? No, eso. ¿En qué año dejó de ser gobernador No, tampoco. el doctor Rojas? Tampoco me acuerdo. Hemos tenido una empatía y sé que había pasado, qué sé yo, más de un año capaz. Desde que dejó de ser gobernador. Sí. Bien, nada más, señora presidenta, gracias. Una sola, señora presidenta. Buen día, señor Dománico, ¿cómo está usted? A ver si me ayuda a ubicarme un poco temporalmente. ¿Recuerden qué año fue gobernador el doctor Rojas? ¿En qué año fue el gobernador? Más o menos, no me acuerdo bien la fecha, pero el 94, por ahí, 94, 95, 96, que yo he sido funcionario, así que él era el gobernador. ¿Él había ganado la elección como gobernador? No, ¿Quién había ganado la elección? eh, ¿Quién había sido el gobernador originario? me parece que la elección la había ganado el Escobar y hubo un problema en la legislatura, o sea, hubo un problema, un desentendimiento y que lo destituyeron a Escobar y él era el vicegobernador. Lo destituyeron. Ok. ¿Y sabe si el doctor Rojas lo conocía al ingeniero Telechea? Yo no lo sé. ¿Sabe si el doctor Rojas tenía, en la época en que tuvo esa conversación que le contó al tribunal a preguntas de la querella, relación con las fuerzas de seguridad o con algún aparato de inteligencia? No conozco. ¿Alguna vez el doctor Rojas le hizo a usted algún comentario sobre qué es lo que le había ocurrido al ingeniero Telechea? No. ¿Tenía alguna fuente de información profesional que le brindara información de alguna investigación judicial? ¿Quién? El doctor Rojas. No, eso desconozco. Muchas gracias, nada más, señor. ¿Me permite, señor presidente? Gracias. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Mire, para informar al tribunal, ¿qué tipo de militancia política tenía el doctor Rojas? Es decir, ¿respondía a alguna ideología, algún partido político en particular? Peronismo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor Bueno. por su asistencia. Como era permitido. Bueno, ahora vamos con Zavala Primo.
Una petición. Aprovecho este tiempo que tenemos para formular Sí. una petición al tribunal. En la audiencia, no de ayer, sino en la que dio inicio al ciclo de audiencias de este año, se resolvió. Ah, no, estamos a la espera, perdón, la retiro. Estamos a la espera de los estudios. Era por la declaración de Benavides. Sí. Estamos a la espera, no. La voy a hacer cuando tengamos esa. Todavía no. Sí. Apenas nos tengamos Sí, sí. tener conocimiento de todo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? Doctor, ha sido citado para declarar como testigo en los autos 55.017.816 del 2011, caratulados contra Luis Héctor Moyano y otros por desaparición forzada de personas. Sí. Por las generales de la ley, doctor, le voy a preguntar si conoce a Luis Héctor Moyano, Miguel Alejandro del Castillo, Alberto Vicente Flores, Roberto Mario León, Aurora Isabel Ahumada, Eduardo Rubén Ogro, Luis Ángel Alonso, Juan Marcelo Cachi, Sebastián Cortés Páez y Miguel Francisco González. ¿Le comprenden con respecto a ellos la general? Porque en realidad los conozco a raíz de mi intervención en esa causa que duró varios años. Doy por conocido, doctor, el contenido del Código Penal en el delito de falso testimonio, los agravantes de la figura. Y simplemente le pregunto si según sus creencias, si juro o promete decir la verdad de todo lo que le sea preguntado en esta audiencia. Bien. Muchas gracias, señora presidenta. Buen día, doctor Leopoldo Zavala Pringles. Buenos días. Bueno, ya adelantado, doctor, que tuvo vinculación con la causa, pues, faltaría indicar para poder ubicar su rol en el tema, a título de en qué función tuvo relación con la causa Telechea, si nos puede explicar, si es tan amable. Bueno, en el curso del mes de septiembre del año 2004, a fines del mes de septiembre, se produce la desaparición del ingeniero Telechea. Yo en aquel momento estaba a cargo del primer juzgado de instrucción de la provincia. En realidad, mi intervención comienza con una denuncia por presunta estafa
en perjuicio de la Mutual, radicados por las autoridades que existían en ese momento en la Mutual. Posteriormente, me llega del segundo juzgado correccional la causa donde se investigaba puntualmente la desaparición. El titular de este juzgado resuelve inhibirse en continuar entendiendo para remitírmela en razón de que en nuestro juzgado existía el interés de la comparencia del ingeniero Telechea a raíz de la denuncia efectuada. No recuerdo bien, pero seguramente se radica una denuncia por parte de un grupo de profesionales. Sí. ¿Se me escucha ahora? Perdón. Bueno, por un grupo de profesionales, ya por un presunta defraudación en perjuicio de la Mutual y se atribuía a los integrantes de la Mutual. Es decir, en síntesis, habían, al final, en el juzgado, habían 3 actuaciones relacionadas con tal desaparición. Doctor Zavala Pringles, la denuncia que usted refiere de un grupo de profesionales Sí, contra ex directivos de la Mutual, sí. ¿usted lo recuerda haberla recibido con anterioridad o con posterioridad a haber recibido la causa desde el segundo juzgado correccional por la búsqueda de paradero? Mire, es probable que haya sido con anterioridad. Espéreme, ya le voy a ver. Yo lo que recibo es la denuncia por estafa contra el ingeniero. En el tiempo estamos hablando, ¿no? Después recibo yo creo que después recibo la denuncia de las integrantes de las sociedades de la Mutual. Y finalmente las actuaciones por la desaparición. Las actuaciones por la desaparición, creo que no recuerdo bien, pero fueron luego de unos 4 meses a partir de la fecha de la desaparición. Producido creo que el 28 de septiembre, si no mal no recuerdo. No voy a hacer más preguntas por ahora, señor presidente. No sé si las defensas quieren preguntar primero, que testigo de ustedes. Gracias, señora presidenta. Buen día, doctor Zavala, ¿cómo está? Buenos días, doctor. A esa época, usted recibe la causa, habló 2004, Sí, fines del 2004. En esa investigación que usted llevaba adelante, en primer término, de la denuncia contra el ingeniero Telechea y una denuncia contra los miembros de la Mutual, Sí. también refirió. Sumada a la causa que le remite el doctor Gil. sí. ¿Hasta qué tiempo usted tuvo estas investigaciones? Creería alrededor del 2011, más o menos. Los hechos sucedieron de esta manera. Cuando yo tenía ya en mi poder la investigación de la desaparición, allí en el marco de esas actuaciones se realizaron una serie de medidas tendientes a dar respuesta sobre distintas versiones que aparecían acerca de que el ingeniero Telechea estaba con vida o algo, digamos, todo era más o menos en esa tónica.
Se siguió entonces investigando porque en realidad la imposibilidad de comparencia de quien resultaba imputado en esa causa en la que yo tuve prestaba del ingeniero Telechea, bueno, hacía que urgiéramos las medidas para encontrar algo relacionado con el ingeniero. Obra en el expediente, más no recuerdo, son muchos los cuerpos que existían y en los cuales se ha ha quedado plasmado las distintas diligencias que se hicieron tendientes a, a la ubicación o tendiente a andar con el paradero del ingeniero. Estas diligencias que usted refiere, Sí, sin entrar a puntualizar, obviamente, la- la cantidad que fueron y en qué medida, ¿lo llevaron a usted a tomar alguna determinación sobre el destino del ingeniero Telechea? ¿O pudo valorar qué había pasado con él? en realidad, la situación se planteaba un poco oscura, sobre todo con la imposibilidad de comparencia, porque había por una parte una imputación con elementos, pero por otra parte teníamos la imposibilidad de la aparición. Si mal no recuerdo, y eso está en el expediente, en un momento creo que dispuse una exhibición de prisión tendiente a evitar por todos los medios de que el ingeniero Telechea no pudiera comparecer. Además, la imputación en sí daba la posibilidad de que no hubiera, o no se, en caso de haber sido aprehendido, no daba como para una detención tampoco. Una detención que se prolongara en el tiempo, a eso me refiero. Pero evidentemente la preocupación fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y no se podía dar ninguna respuesta respecto a la aparición. Eso es lo que más o menos el esquema que hubo. Pero el juzgado siguió trabajando con las personas que tenía también imputadas. Recordemos la causa de la denuncia de las afiliadas de la Mutual. En esa causa, si mal no recuerdo, creo que se dictó un auto de procesamiento. Después ese auto de procesamiento creo que fue a Cámara lo revocó, después yo fui separado de la causa y de ahí en más no tuve otra intervención. Doctor, la modalidad de instrucción de estas tres causas, Sí, ¿fue dispuesta una acumulación de las tres o se trabajó en su juzgado cada causa independiente? creo que, discúlpeme, pero no lo recuerdo bien, creo que se acumularon las causas. ¿Pudo usted haber hecho mérito en una resolución o en un decreto de que el ingeniero Telechea podría haber sido víctima de una desaparición forzada? Mire, lo que le puedo decir es en relación al hecho mismo de la desaparición. No es, no se, de acuerdo al estado de la causa y sobre todo a las medidas que se habían dispuesto y practicado, lo que sí se sabía a ciencia cierta era sí la desaparición. Ahora, no sabemos cómo la situación se pudo dar para llegar a este estado.
a este estado cierto de la desaparición. El tiempo ha dado la razón en el sentido de que todavía no se lo encuentra. En este sentido, señora presidenta, si me permite y refrescar la memoria, hay un decreto en la causa de fecha 23 de abril del 2008, en el sumario 40962 del 2005, hojas 3456. Solicitaría, si me permite, que el elevado criterio de estacionaría exhibírselo y que usted tome vista del mismo, a ver si recuerda respecto a las circunstancias de ese decreto que se va a exhibir, si es suyo y el contenido del mismo. 3456. Señora Presidente, Sí. entiendo que esta situación ya se ha dado repetidamente, en el día de ayer sobre todo, en el mismo, y ustedes ya la han resuelto, pero bueno, en el mismo sentido con los fundamentos que ya expresaron ayer, que si quiere lo reedito, pero por una cuestión de economía me opongo a la exhibición y para el caso de una decisión contraria, desde ya dejo formuladas las reservas. Bien. Voy a permitir la exhibición, vamos a permitir la exhibición y dejamos constancia de la reserva. Bueno, Disculpe, secretaria, ¿cuál es el cuerpo? cuerpo 18. Gracias. 3456 la foja para las cuatro. No, y el contenido, el decreto. El primer párrafo, sobre todo, doctor. Sí, sí, el decreto como tal está reconocido a la fecha de su dictado, habían pasado 4 años y todas las diligencias resultaron negativas. Si uno observa por ahí otros cuerpos, se da cuenta de que permanentemente todas las investigaciones daban en forma negativa. Además, yo expresé recién que habíamos dado había dado todas las posibilidades para la comparencia sin que pudiera ser encontrado. Si me permite, Sí, o no, no, se trata de- Minutico. Doctor Maldonado. doctor, de ese decreto surge que usted pone en conocimiento de autoridades nacionales esa situación o esa modificación en la investigación. Sí, se tomaron medidas en concordancia con con la remisión en un momento de registros para que se incorporara esta desaparición puntualmente porque así correspondía. De hecho, hubieron algunas medidas que se tomaron, incluso hasta ahora. Recuerdo la aparición de un cráneo ahí en el Río Seco, por ahí, en la zona de Uyún, también se hizo una investigación. Así es que se trabajó con el cuerpo forense y ha quedado eso, y en cada oportunidad que aparece un resto óseo, se investiga para ver si existe la compatibilidad, cuestión que hasta ahora ha resultado negativa según mi conocimiento. El doctor, cuando la causa, el derrotero que lleva la causa termina en virtud de la incorporación del delito de desaparición forzada de persona al Código Penal en sede federal, ¿usted en ese entonces seguía interviniendo en la causa o ya no intervenía más? No, Cuando ya no. pasa a la sede federal. Creo que ya cuando la causa
perdón, no sé si es el número bien, 27.230, la ley de desaparición de personas o un número parecido. Yo ya no intervenía en esa causa. Estaba, creo que en cámara, por la fecha lo puede corroborar. Estaba en cámara y cuando cámara resuelve, la cautelar la remite a otro juzgado. Después, creo, no estoy bien, decir, no tengo tanta, digamos, Lo que recuerdo, honestidad, sí. en el tiempo para darle una certeza, pero más o menos creo que así sucedieron las cosas. ¿Pudo formar una opinión respecto a esa resolución? Opinión Personal. Opinión Ya sé que no intervenía en la causa, pero como magistrado claro. y conocimiento que había tenido previo a esa causa. Para mí, mi opinión personal era el hecho irreversible de la desaparición. Ahora bien, el problema estaba a quién o a quiénes se le iba a imputar esa desaparición. ¿Quiénes habrían tomado la medida para que eso se concretara, para que ese hecho sucediera? Y bueno, yo se trabajó sobre lo existente, es decir, sobre elementos que yo consideraba que podían arrimar alguna decisión al respecto. Doctor, hablemos de la causa económica respecto a la denuncia contra los integrantes de la mutual. Sí. En esa causa, ¿recuerda quién era el instructor que colaboraba con usted en el juzgado? No recuerdo bien, que no sé si estaba, bueno, tenía el equipo en ese momento, trabajaba, a ver, Sánchez, no sé bien, ¿Secretario quién era el de su juzgado? y fue el doctor Orefice. Perdón, que no. El doctor Orefice fue el que falleció y después, en un tiempo, la doctora Charamel. ¿Con cuánto personal contaba en ese momento el juzgado, doctor? A ver, era el secretario, prosecretario, yo creo que alrededor de 4 instructores, y un encargado de mesa de entrada, de ordenanza y yo. Ese era más o menos el equipo que... Usted mencionó Sánchez, de apellido Sánchez. Sí, sí. ¿El nombre de esa persona? Pero, bueno, sí. ¿Y él qué cargo tenía? No recuerdo en este momento qué cargo tenía, pero tomaba declaraciones, lo relacionado con... Era un instructor. No sé, Sí, cómo yo lo creo que denomina. sí, Nosotros era un por ahí la instructor. Justicia Federal le decimos instructor. Sí, un instructor. En esa causa económica, ¿recuerda haber dispuesto la realización de pericias contables específicamente? Pericias contables. Yo creo que sí, sí. ¿Se designó un perito por parte del tribunal, un perito oficial? No lo recuerdo, doctor, no lo recuerdo. Creo que sí. Doctor, en el caso en general, ¿no es cierto? No en particular la causa, ¿cómo es el trámite de designación de los peritos en el juzgado a su cargo? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo se designaban los peritos? Sí, bueno, en realidad, si se trataba de una comisión pericial, estaba integrada como toda comisión, se giraba un oficio para solicitar la designación de un perito oficial y si las partes proponían a su vez un perito a su
cargo, se conformaba la comisión. ¿Y el perito oficial qué trámite de designación llevaba? Se giraba juicio normalmente al Poder Judicial para si se podía contar con un entendido o con un economista, ¿no? O contador o idóneo en la materia para considerarlo perito. ¿A quién se pedía ese informe? Se giraban oficios normalmente, ¿no? Al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial era A la usted. Corte, perdón, a la autoridad para que ¿Existía una lista de peritos? em, yo creo que ahora que me está diciendo, sí existía una lista de peritos, sí existía. ¿Y a usted la Corte le enviaba esa lista? Sí, cuando se planteaba algún problema, sobre todo en lo que era lo relacionado con las estafas o defraudaciones, se consultaba esa lista. Y una vez que recibió esa lista, el juzgado qué trámite llevaba para designar a uno de esos integrantes. Información que el testigo no ha dado y en definitiva está declarando el señor fiscal y no el testigo. Sino que en todo caso la pregunta debería ser cuál es el trámite que sigue o aportarle información. Aparte que el tema de las listas, claro, el tema de las listas de testigos en la justicia provincial se maneja por la corte, pero hay una acordada y no sé si en la época en que el doctor era juez existía esa, por conocimiento personal, lo claro. Se puede confundir al testigo. Si no es la lista, ¿qué otro método puede ser si no hay lista? Si no hay lista, O claro, oficiaban es el decir, colegio, había ocupaba. yo lo que recuerdo es que se giraba el oficio incluso, no sé si habrá en el departamento contable para ver si se podía disponer. En caso de que no se dispusiera, bueno, ya se tomaría otra medida. Pero, Departamento contable de la misma corte, claro, de la misma corte. para que personal de Claro, corte pero revisara lo que ocurría a veces también que es poco personal y una multiplicidad de causas, entonces era difícil a veces conseguir o tener algún perito o alguna persona que Entonces, llevara adelante la pericia. usted dijo que existía una lista. Sí, si mal no recuerdo, sí, doctor, sí, señora presidenta. De esa lista que le ha dicho presidenta que existía, ¿cómo era el procedimiento para designar de esa lista uno de esas personas para que actúe como perito? Su señoría, le solicito al fiscal que circunscriba a qué ley procesal se está refiriendo, porque el doctor ha ejercido su profesión durante muchos años y se han aplicado distintos códigos procesales que regían esa situación. No, voy a permitir a la pregunta, porque Estamos no circunscribiendo a la época de la investigación de estas causas. Sí, estamos en esa época. Claro. En realidad, a veces se tomaba, era por bolillero, era un sistema, o bien alguna otra persona, se podía designar a alguna persona. Sin que existiera el sorteo, Claro. que usted dice. Claro, en realidad había urgencia en que sobre todo en esta causa puntualmente, que se llevaran adelante las medidas y bueno, se hacía la designación y bueno, ahí no se llevaba adelante. Es
No voy a hacer más preguntas, señora presidenta. Gracias. Las defensas levantadas. Sí, señora presidenta, buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, puntualmente, usted hizo referencia que creía haber dispuesto una exhibición de prisión tendiente a evitar por todos los medios que el ingeniero Telechea no pudiera comparecer. Eso salió de su declaración. ¿Recuerda haber tomado otro tipo de decisión con la misma finalidad? ¿Alguna otra resolución sobre el mérito? Con la misma finalidad, es decir, que para que el ingeniero apareciera. No, en realidad la exhibición de prisión, ¿cómo le podría decir? Tenía por objeto a facilitar la aparición. Entonces, además, era un caso relevante que obligaba al juzgado a manejar todo tipo de lo que pudiera, la herramienta legal que pudiera tener a mano para lograr por todos los medios la comparencia. Lamentablemente se trabajó muchísimo sobre esa causa y no sé, bueno, con el final que hoy podemos advertir. Doctor, le pregunto, voy a circunscribirle un poco más la pregunta para ver si en esta causa referida a la imputación que se hizo al ingeniero Telechea por una presunta estafa a la Mutual. ¿Usted dictó alguna resolución sobre el mérito que tuviese como finalidad justamente la aparición del ingeniero Telechea o que permitiera, en cierto modo, que el ingeniero Telechea, en caso de estar vivo, pudiera aparecer? Bueno, en aquel momento era lo que se había dictado para facilitar la comparencia y para acceder a la comparencia. Seguíamos con las investigaciones y a veces centrábamos la actividad del juzgado con el personal de seguridad que se actuaba para ver si se lograba por versiones que podían llegar al juzgado y que era necesario verificar. Aclaro que todas las versiones que llegaron al juzgado fueron corroboradas. Nada quedó sin investigar. Doctor, le preciso más la pregunta. ¿Dictó usted un sobreseimiento parcial con la finalidad de facilitar la aparición o la comparencia del ingeniero Telechea? Pasado un tiempo, dicté un sobreseimiento parcial y sin embargo, esa medida tampoco dio resultado. Bien. Recién el señor fiscal le preguntó y se le hizo reconocer un decreto de su autoría, concretamente el de Fojas 3, 4, 5, 6. Usted a las respuestas respecto de ese decreto dijo que se hicieron medidas, que se tomaron, incluso hizo la mención de esto del cráneo y que en cada oportunidad que aparecía un resto óseo, es decir, que se tomaron todas las diligencias posibles y que entendió que debía derivarlo a la justicia federal. ¿Fue así? ¿No? Disculpe. Corríjame si no soy Sí, preciso. yo creo que en una oportunidad se remitió, Bien. pero se resistió esa decisión y volvió al juzgado y continuamos interviniendo en la causa. Bien.
Doctor, le pregunto, Sí, en ese decreto, si recuerda, ¿no? ¿Usted recuerda haber hecho alguna mención respecto de la posibilidad o imposibilidad de endilgarle responsabilidad a alguna persona respecto de esa desaparición de la que usted hablaba o de la que hace referencia en el decreto? la situación planteada no, no permitía, según digamos, la interpretación que yo hacía de lo que tenía, hacer una imputación concreta. Digo esto porque era necesario profundizar la investigación sobre las personas a las cuales se les endilgaba este hecho. Ese es el problema que había. Bien, ¿y quién considera usted que debía profundizar esa investigación respecto a estas personas a quienes se les endilgaba el hecho? En realidad, el juzgado resolvió la cautelar seguir adelante porque eran los elementos que se contaban, que tangibles. Es decir, que se podía, sobre era en definitiva el campo de investigación sobre el cual se podía actuar. Doctor, le pregunto en concreto, ¿recuerda haber usted expresado en ese decreto que en función de la investigación practicada, la desaparición del ingeniero Telechea fue forzada por personas aún no identificadas? Sí, eso está en el decreto. Bien. Por el momento, señora Presidente, no tengo más preguntas. Gracias, doctor. ¿Me permite? Gracias. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Em, Usted ya ha venido relatando un poco lo que era la investigación. Creo que dijo que usted creía que se habían acumulado las tres causas, ¿no? Sí, sí, Bien. Concretamente con relación a la búsqueda, la averiguación del paradero del ingeniero Telechea, sí, doctor. ¿tenían alguna hipótesis, alguna o algunas hipótesis, líneas investigativas que se seguían? Mire, le voy a, en cuanto a líneas investigativas, todo está plasmado, por eso se hizo voluminosa la causa, porque se incorporaban las investigaciones. Si me permite, señora presidenta, voy a manifestar lo siguiente. Cuando se denuncia, llegaron versiones que yo hasta diría extrañas. Recuerdo dos medidas, una que se practicó en el subsuelo de una casa comercial que está ahí en Avenida 9 de Julio, casi General Hacha, porque había llegado la versión de que podría estar ahí. Otra versión, fuimos a la ex bodega Torraga, porque también llegó la versión de que en las piletas podrían encontrarse restos de restos humanos. Recuerdo eso, me recuerdo que se vaciaron las piletas, no se encontró nada y todo quedó así, digamos, volvimos en ese sentido a foja cero. Se extendieron yo recuerdo un allanamiento que se dispuso porque llegó la versión de que podía venir a San Juan y oculto, una cuestión totalmente, digamos, de, no sé cómo expresarlo en este momento, pero era difícil de entender. De todas maneras, se hizo. Y yo creo que
no creo, se actuó en ese sentido. Hubo una primera parte en la investigación y se tomaron muchas declaraciones relacionadas, además de medidas que realizó, creo, el doctor Gil cuando tenía él puntualmente la causa de la desaparición. Él, bueno, se reprodujeron como un rastreo que se hizo en el Río Seco. Y algunas otras medidas, como por ejemplo decir que estaría en Chile, que llegaba a San Juan oculto para ver a sus familiares, eran cuestiones que realmente no se podían corroborar. Le hago la- Pero se practicaron. Bien, Consta en el expediente, además. ¿cómo, perdón? Consta en el expediente. Sí. Le hago la pregunta de otra manera. Sí. ¿Alguna línea investigativa se decidió omitir o excluir o no investigar? No. Nada se dejó sin investigar. Insisto en esto, nada se dejó sin investigar. Hubieron elementos que se ofrecieron cuando llega la causa de la desaparición. Se dijo que se había ido de la provincia el ingeniero para no enfrentar un proceso penal, probablemente, que había sido visto en San Luis, se ofreció testimonio, pero me acuerdo, eso debe estar en el expediente, y posteriormente que estaba en Chile. Son versiones a veces. Yo creo que hasta tienen la categoría de versiones, si uno se pone a analizar la cuestión, y bueno, no había posibilidad ninguna de encontrarlo. Mire, y con su experiencia, doctor, y hoy, Sí, no le digo en esta época, hoy, ¿usted cree que podría haberse hecho algo más para dar con el paradero del ingeniero Telechea? Mire, nunca yo considero que la búsqueda debe ser permanente. De hecho, en los años que tuve la causa y que conocen muy bien las partes, que la conocen muy bien las partes, se practicaron todas las medidas y no es posible tampoco parar y decir, no, ya no podemos hacer más nada. Se siguió adelante. Ahora, yo me daba la impresión de que la investigación era como había una imputación, esa imputación sobre un grupo de personas, esa imputación de grupo tenía que tener una definición. La definición tengo entendido que ya la ha tenido. Sería en este momento irrelevante decir lo que yo hice, porque si ya, además, si ya se resolvió al respecto y consta en el expediente, en el expediente de la justicia provincial, ya no es, digamos, importante, diría yo, hablar sobre esa situación. Mi pregunta concreta es si usted hoy, evaluando lo que hizo en su momento, cuando usted tuvo la investigación en sus manos, considera que podría haber hecho al seguir otra línea investigativa, haber hecho algo más. ¿Me explico? Sí, entiendo. De acuerdo a lo que dije recién, creería que había que ¿cómo le podré, terminar la investigación sobre las personas que estaban imputadas, que surge de la denuncia de las integrantes de las socias de la Mutual.
¿Ve? En esa causa era la que había que definir. Yo la definí, fue a la Cámara, volvió, subí separado de la causa y ¿Investigó, mi investigó intervención. esa línea? Sí, sí, Bien. sí, digo, esto sí. Mire, doctor, y Sí. usted, más allá del personal del juzgado a su cargo, por supuesto, cuenta, en general le pregunto, y en esa causa en particular, ¿cuenta con el auxilio de alguna otra institución, alguna otra fuerza para realizar las tareas investigativas? Bueno, en realidad la investigación se realiza en la tónica permitida por, digamos, por la legislación anterior, la legislación procesal. En realidad, cuando se produce un hecho delictuoso, o delictivo o presuntamente delictivo, en aquel momento se ponía en conocimiento al juez. Entonces, el juez inmediatamente lo comunicaba al fiscal y ahí comenzaba la investigación. El juez no tenía, digamos, no perdía contacto con el personal de seguridad que estaba designado para para llevar adelante la investigación. Entonces se trabajaba en forma directa con la policía. Ahora, no, ahora el esquema procesal Sí, ha variado. ha variado sustancialmente y ya incluso hemos tenido oportunidad de ver que ya se designa ya un fiscal prácticamente en cada seccional para que intervenga. Bueno, y ahora sí, puntualmente en la tramitación de los acumulados de esta causa. Sí. Usted dice que actúa en comunicación con las fuerzas de seguridad. ¿Recuerda en esta causa en particular alguna sección, alguien en particular que se haya encargado o haya estado a cargo de la prevención? Lo las que tareas recuerdo, bueno, en ese momento el jefe de policía se encontraba el comisario general Miguel González y recuerdo 2 o 3 oficiales de alta graduación, más que, bueno, tratábamos, es decir, ¿en qué sentido lo digo esto? En el sentido de que si se aportaban más elementos, más se podía tener la posibilidad de llegar a buen fin y lograr la aparición del ingeniero. Pero más allá del cronograma funcional de la policía, yo me refiero si algún sección, departamento, alguien en particular de la fuerza policial estaba abocada a realizar las tareas investigativas en esta causa particular. Sí, la conexión era permanente con, por ejemplo, con la sección de fraudaciones y estafas, y en general de todo el espectro policial, porque era necesario dar una respuesta sobre este caso tan trascendente para la comunidad. Así es que yo no tenía, digamos, si algún funcionario traía una información, la receptaba e inmediatamente disponía lo que estaba a mi alcance para poder corroborar lo que se decía. Y de nuevo apelando a su experiencia como magistrado y como funcionario del Poder Judicial, en esta causa en particular, ¿cómo evalúa el accionar de la prevención? Usted que Bueno, la cuestión implicaría emitir un criterio de valoración. En este momento es un poco difícil porque por mi condición de testigo. Pero le puedo decir, sí, que la respuesta la tiene en las actuaciones. Allá los pedidos por escrito, se suceden las decisiones y ahí se puede obtener la respuesta en cuanto a lo que a la actuación
del personal policial en general, tratándose de que esa sea la preocupación. Sí, y bueno, volviendo, usted me dijo que actuaba defraudaciones y estafas y en general creo que dijo que toda la fuerza policial estaba a disposición o algo así. ¿Ninguna otra cuestión, sección especial o particular que recuerde usted que estaba abocada a la investigación? No lo recuerdo, pero también estaba, bueno, dentro de lo que es el organigrama de la policía, estaba la sección homicidios, si mal no recuerdo, que también estaba pendiente de esa situación. Incluso personal de la medicina forense estaba pendiente de que si cualquier elemento que llegara a la morgue, me estoy refiriendo en aquel momento, inmediatamente era analizado e informado y se me informaba. Pero con respecto, no le podría precisar bien sección por sección, pero había en conjunto sí se trabajaba. Gracias, doctor. Gracias. Buen día, doctor Zavalla Pringles. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Me alegro mucho. En el juzgado de embargo, ¿tuvo algún caso de homicidio? ¿De homicidio? Sí. Sí. Hubieron, a ver, no, puntualmente uno que se produjo en Alto de Sierra, pero tendría que recordar. No hace falta que, no le pido para que lo puntualice, es para saber si tramitaron en el juzgado a su cargo procesos penales por el delito de homicidio. Sí. Si fue, y Sí, si recuerda era- aproximadamente cuántos durante su trayectoria. Mm, Bueno, no podría precisar. Si doy un número, puedo usar- No tengo intención de hacer una estadística, Claro, es claro. una aproximación de lo que usted recuerde, no. Claro. Mire, Sí, hay algo importante en esto. Más allá del número, puede haber, supóngase, puede ser 12, 14 homicidios. Yo estuve 12 años a cargo del juzgado. Está bien. Ahora, hay algo que siempre me llamó la atención y que lo tomé como criterio. Cuando se denunciaba una desaparición, evidentemente habían situaciones que se planteaban de la siguiente manera. Se radicaba una denuncia, yo tomaba conocimientos, el personal policial actuaba. Perdón, doctor, y- no quiero ser grosero, Sí. pero la pregunta mía ya está respondida y si no se va a ampliar demasiado hacia otros ámbitos que no son los que particularmente me interesa que... Perfecto. Alguno de esos casos, bueno, usted antes mencionó, voy a hacerle otra pregunta, perdón, para llegar a esa. ¿Usted sabe cuántas personas desaparecidas hay actualmente en la Argentina? Me refiero a desapariciones tanto voluntarias como involuntarias, es decir, por hechos de violencia o por hechos voluntarios. Mire, no tengo número. Sí sigo las informaciones. Hay casos emblemáticos que todos conocemos, que me parece que, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? El caso de, no sé si Marita Verón, creo que es uno de los casos, por darle un caso relevante. Sí, está Ahora, bien. hay algo que quería decirles recién, que es lo siguiente. Cuando se hacía una desaparición, más o menos lo que pude yo concluir es que si una persona no aparecía dentro de los 3 meses, ya era casi una desaparecida. Le digo por qué, porque y eso es experiencia, eso es
se da a través del tiempo, se da en la vida judicial diaria. Puede tratarse de un homicidio. Es decir, si la persona apareció dentro de los 3 meses, es muy probable que no se trate de una desaparición, sino de un homicidio. Porque ese era el problema de nosotros también. Nosotros tenemos que ver si se había producido un homicidio con el ingeniero Telechea. Pero las características del caso nos llevaron o me llevaron a advertir que no era una situación que podía darse. Además, consideré que habían otros elementos que no daban probablemente la claridad suficiente como para avanzar y decir, no, esto se trata de un homicidio. Le agradezco mucho su respuesta tan completa. Le pregunto, usted se refirió a este caso ya en 2 oportunidades como emblemático. ¿Por qué lo definió como emblemático? Porque O lo caracterizó mejor. Es decir, vamos en primer lugar, la vida humana para todos es el bien más sagrado que tenemos, según mis convicciones. Dije emblemático porque se trataba de un profesional. No es que vaya a establecer un criterio de discriminación, pero era un caso de trascendencia. Como han trascendido tantos en la, digamos, a diario en el país. A eso le quería llegar con la pregunta. Usted habla de la trascendencia. ¿Este caso mediáticamente tuvo una trascendencia como la que tuvieron los otros casos de homicidios que usted tuvo, otros casos de homicidio que usted tuvo, o tuvo una trascendencia bastante mayor? Mire, en realidad tuvo... a nivel mediático me refiero, ¿eh? Claro, a nivel mediático. Creería que no, y ¿sabe por qué? Por el hecho de la desaparición. Por el hecho mismo de la desaparición. Acá, si usted se fija en cualquier estación aérea, aparecen casos de personas desaparecidas. Y no dentro de 4 meses, sino de 4 años, 5 años, 6 años, y se continúa su investigación. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Entonces, por eso es que trascienden los casos de desaparición. Ajá. Cuando usted tiene una relación una relación penal que puede integrar y que le da como resultado un homicidio porque tiene el cuerpo, porque tiene los elementos con los que se cometieron, y como tiene un plexo probatorio, así esa situación, bueno, ya está cerrada. Pero esto es una herida abierta. Sí, lo entiendo que es así. ¿Sabe si de la cifra de alrededor de 21.000 casos de personas desaparecidas en Argentina, esos casos tuvieron una trascendencia similar a esto, o qué porcentaje tuvo una cifra de trascendencia mediática similar a este? Tuvieron, yo creo que todos han tenido la trascendencia que las autoridades, en fin, en su momento, en distintos lugares le han podido dar. Perfecto. Yo estoy hablando, tengo este caso en concreto sucedido en la provincia de San Juan, dentro de este contexto, y bueno, por eso ha tenido trascendencia. No sé si se conocerá en el resto del país, pero muchas por lo menos en gracias. San Juan sí. Sí, muchas gracias. Le pregunto, usted ya respondió a preguntas de otro defensor que no dejaron de investigar ninguna de las hipótesis o versiones que le llegaban. Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto. Yo le pregunto si en el marco de la investigación que usted realizó, se contactaron con el sistema de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad de la Nación o con, bueno, las pregunto separadamente, así no hago 2 preguntas en una. Con el sistema de búsqueda de personas del Ministerio de Seguridad, o su antecesor que funcionaba en el Ministerio de Seguridad.
esa situación de comunicación de búsqueda de personas no la recuerdo, sinceramente. Muchas gracias. No la recuerdo sinceramente. Lo que sí le traigo a colación lo que dije al principio de la declaración, que cuando, es decir, se mandó en un momento determinado ADN de familiares para ser cotejados por si aparecía en algún lugar algún cuerpo ¿A dónde se mandó? o resto de eso. Hay un registro nacional. No lo recuerdo en este momento. ¿Recuerdas si se pidió el cotejo de ADN con la dirección del Ministerio del Registro Nacional de personas enterradas como NN? Mm, Mire, no recuerdo. Lo que sí, creo, sí. No le podría contestar afirmativamente, pero sí se hicieron algunas investigaciones porque, respecto de las personas sepultadas como NN. Sí, eso, algo de eso recuerdo. Pasa que en este momento no le puedo dar precisión No, porque quédese por el tranquilo, tiempo comprensible. transcurrido. Le pregunto, pidiéndole un esfuerzo a su memoria, si es que lo recuerda, si en el juzgado a su cargo y usted habían diseñado alguna estrategia de búsqueda o si la investigación se basaba en función de las versiones que le iban apareciendo. Lo que pasa, lo sucedido allí es que en realidad se trabajaba sobre la información. Sobre la información. Claro, sobre la información. Es decir, aparecía algún dato e inmediatamente se corroboraba. No había otra posibilidad porque el tiempo transcurría, no aparecía y bueno, todo estaba, digamos, todo estaba bien en cierta manera, pero no, pero seguíamos sin la aparición del ingeniero. ¿En alguna oportunidad contactaron o pidieron la intervención de algún especialista en la investigación de personas desaparecidas? No lo recuerdo, doctor, sinceramente. No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Conoce Entonces, usted en la expediente. clasificación que existe a nivel criminológico sobre los casos de desapariciones voluntarias? No lo recuerdo. Sinceramente, no lo recuerdo. Porque, Muchas gracias. No se preocupe. La última sí, pregunta. No, sí. si no lo recuerda, quédese tranquilo. No. No, pues, Si quiere decir algo más, perdón, no lo quiero interrumpir. si quiere algo más de lo que he manifestado. Sí. No, le iba a hacer otra pregunta, pero me di cuenta que quizá estaba interrumpiendo el final de su respuesta. No, está bien. Ah, está bien. voy a pedir que por secretaría se le exhiba el oficio de Fojas 3149, si no me equivoco. Bueno. Cuerpo 15. ¿De qué se trata, doctor? Es un oficio que habría sido librado por el magistrado que declara como testigo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias. Tiene razón el señor querellante. ¿Recuerda haber librado un oficio a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, ahora Respondido. Ahora eso es lo que le quiero preguntar. Claro. ¿Puede ser un libramiento autónomo o la respuesta a un requerimiento previo? Le voy a dar, le respondo como una posibilidad por las diversas actuaciones que se llevaron a cabo. Exacto, 3149. Sí. No, sí sé que es posible. Gracias, señora Para presidenta. refrescar. Si quieren Lo voy a leerlo, Sí, si lo pueden leer en voz alta, así no tienen que verlo todos para que lo recuerden. Sí, total, lo van a leer. Bueno, señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Fechado 26 de julio del 2007. Diputado Remo Carlotto. Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente en sumario 40962, caratulado con motivo de las extracciones para establecer paradero de Raúl F. Telechea, provenientes del segundo juzgado correccional, actuaciones que tramitan por ante este tribunal, a los efectos de informarle que se ha practicado múltiples diligencias tendientes a establecer los motivos de la desaparición del ingeniero Raúl Félix Telechea, acaecida el 28 de septiembre del 2007. En tal sentido, debo expresarle que no se ha logrado encontrar el cadáver o restos óseos que permitan la investigación de los motivos de su muerte, como tampoco en el territorio del país se ha logrado encontrar persona que responda a las características del profesional desaparecido. Asimismo, se realizaron diligencias ante la República de Chile, ante la presunción de que se encontrara en el vecino país, también con resultado negativo. En cuanto a la posibilidad de una desaparición forzada, se ha incorporado a la causa la versión del ciudadano Nelson Sebastián Cortés Páez, DNI 30.092.252, prontuario AG 472006, Policía de la Provincia de San Juan, nacido el 17 de abril de 1983, hijo de José Alberto Cortés y Sandra Daniela Páez, persona esta que ha inventado el hecho a través de identidades y lugares falsos, dado que los rastreos en los lugares por el indicado no han arrojado resultado positivo. Destaco al señor presidente que el nombrado tiene capacidad fabulatoria según un examen psicológico incorporado en la causa. Estos elementos están en la causa. En razón de que las actuaciones en este expediente cuentan a la fecha con 3.200. Está bien, ya es una cuestión. Bueno, esa era. Por mi parte está. La firma, no sé si, por mi parte no hace falta, pero Sí, como... acá está, esta es mi firma, el sello aclaratorio y el de la secretaria. Como síntesis, de todas las tareas de investigación que pudieron hacer en el juzgado a su cargo, más allá de la metodología utilizada, ¿algún elemento de convicción le permitía tener por acreditada alguna versión sobre lo que había ocurrido sobre la desaparición del ingeniero Telechea? En realidad, el hecho aparecía como difuso, tal vez, en lo que hace a cuando uno, en la medida que uno tenga elementos puntuales para poder arribar a una conclusión. En el expediente, mi actuación obra y de eso se puede desprender que mi línea de investigación quedó en definitiva interrumpida. Muchas gracias. La última. ¿Recibió usted algún llamado telefónico, algún pedido de manera directa o indirecta solicitándole que hiciera o dejara de hacer algo o que protegiera o que no protegiera a determinada o determinadas personas en el marco de esta investigación? De alguna autoridad política, perdón. ¿De alguna autoridad política? No recuerdo que haber recibido, si su pregunta apunta a alguna influencia, algo relacionado con ello, no. Muchas gracias, nada más. Pregunto de esta parte si sería factible un mínimo cuarto intermedio. Bien, hacemos 5 minutitos. Bien, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Adhiero al que le llame.